Les voy a invitar, mis hermanos, a que abran la palabra de Dios en el segundo libro de Samuel, capítulo 9. Segundo libro de Samuel, capítulo 9. Vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 13. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículos del 1 al 13. Cuando lo encuentren me lo hacen saber, por favor. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículos del 1 al 13. ¿Estamos ahí? Bueno, voy a leer entonces la palabra de Dios a favor de ustedes. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 1 al 13. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. El rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Él respondió: tu siervo. Versículo 3. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino, de la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar, versículo 6. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo David: Mefiboset. Él respondió: he aquí tu siervo. Versículo 7. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. E inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Versículo 9. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará a tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerás a mi mesa como uno de los hijos del rey. Tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Oremos al Señor. Padre, agradecidos estamos contigo por esta hora, por tu gracia, por tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias por el privilegio de poder compartir tu palabra nuevamente, de poder estar delante de ti, y de que a través de este texto veamos las verdades que quieres hablarnos a nuestras vidas, que quieres que entendamos y que pongamos en práctica, pero que también, Señor, tú quieres que nos gocemos en estas verdades, que recordemos quiénes éramos, quiénes somos y hacia dónde vamos, por tu misericordia, por tu bondad. Te damos también gracias por la vida del pastor John Jairo y por los demás hermanos que están en estos momentos haciendo la misión en San Juan de Urabá, para que les bendigas y les uses poderosamente también, y que tu gloria, Señor, sea manifestada, y que tu poder, Señor, sea exaltado en medio de tu pueblo en esta hora, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden ponerse cómodos, mis queridos hermanos. Yo creo que muchas de las películas, series o novelas favoritas de todos, me atrevería a decir que de todos, son aquellas que nos muestran un escenario muy dramático, donde hay un personaje, por ejemplo, el protagonista, que era pobre, que estaba en la ruina y que nadie lo quería, pero que de un momento a otro se entera de que hay un familiar muy rico que le ha dejado una herencia después de que muere. Eso logra conmovernos.
¿O qué me dicen de ese personaje pobre, sea hombre o mujer, que lucha por el amor de un rico o de una rica y que es un amor imposible y que eso no puede ser porque tú eres pobre, porque tú eres una malcriada, porque tú eres de esa familia y nosotros somos de tal familia? Pero casi al final de la novela o de la serie nos damos cuenta de que esa persona en realidad era hija o hijo de uno de los más ricos del mundo o de la ciudad. Y entonces, después de que esta persona sabe eso, se da cuenta, este hombre rico comparte la herencia con él y ahí sí, mejor dicho, todo el mundo quiere estar a su lado, quiere conocerlo, ¿cierto? Muchas veces como que eso nos motiva y a veces decimos, qué bueno que nos pasara lo mismo. Yo a veces le he preguntado a mi mamá, dígame la verdad, ¿usted de pronto no engañó a mi papá con un jeque árabe? Y de pronto ahí fue que nací yo. Pues, o sea, uno como con ese deseo de, ¿será que yo no tengo por ahí un familiar rico que no conozca y que de pronto, Anderson, te has hecho acreedor a una herencia grande? Uno piensa eso y es en parte muy normal. Creo que es hasta un cliché ver esas cosas en series, en novelas, en videos, en internet. Ahora, lo que es muy difícil de ver es que un enemigo, alguien que ha sido un enemigo natural de una persona, le deje una herencia. ¿Se imaginan ustedes que nosotros, estando en medio de dificultades, de problemas, de luchas, de escasez, sea alguien que ha sido nuestro enemigo natural y al que le hemos hecho mucho daño, el que nos extienda la mano, nos bendiga y nos honre? Es difícil de que eso pase. Pero ¿sabían que de eso es de lo que nos habla precisamente el Evangelio? El Dios bueno, grande y misericordioso, que hizo todas las cosas buenas en gran manera, dueño de todo lo que existe, y al que nosotros por nuestro pecado hemos ofendido. O sea, la parte ofendida, Dios se ha acercado a nosotros, los ofensores, para reconciliarnos consigo mismo y bendecirnos. Ese es el deseo de Dios. Eso es el Evangelio. Esas son las buenas noticias del Evangelio. El Evangelio es que Dios, el Dios bueno, grande y misericordioso, se ha acercado a los pecadores. Y no solamente les ha traído la salvación, sino que además les ha dado el privilegio a aquellos que se arrepientan de ser hechos hijos de Él. ¡Qué privilegio tan enorme!, ¿no? Bueno, eso de alguna manera es lo que nos ilustra el pasaje que tenemos a continuación. A continuación vamos a ver en este texto que acabamos de leer cómo se refleja la verdad del Evangelio en la vida de David y en su trato para con Mefiboset. He titulado este mensaje para hoy: El Rey Misericordioso y el Perro Muerto. El Rey Misericordioso y el Perro Muerto. Y hoy quiero compartir este mensaje en 3 puntos principales que nos ayudarán a comprender más y a que estas riquezas sean de mucha bendición para nuestra vida. En primer lugar, vamos a ver, el Rey Misericordioso busca al perro muerto en los versículos del 1 al 4. En segundo lugar, vamos a ver, el Rey Misericordioso consuela al perro muerto en los versículos del 5 al 8. Y finalmente, como tercer punto, estaremos viendo el Rey Misericordioso enaltece al perro muerto. Permítanme otra vez repetir esos puntos. Primer punto, el Rey Misericordioso busca al perro muerto, versículos del 1 al 4. Segundo punto, el Rey Misericordioso consuela al perro muerto, versículos del 5 al 8. Y finalmente estaremos viendo el Rey Misericordioso enaltece al perro muerto, versículos del 9 al 13. Y eso se escucha feo, ¿no? Perro muerto, uy, no, qué ordinario. Le hubieras puesto otro título mejor: el Rey Misericordioso y el lisiado, por ejemplo. Pero ¿por qué perro muerto? Qué feo se escucha. ¿Se imaginan que a nosotros nos digan así, o que yo les decía, ¿cuántos son perros muertos en este lugar? Amén. No, eso no se escucha bonito. Una cosa es decir, ¿cuántos son príncipes, reyes, herederos de la gloria? Amén. Aleluya, ¿cierto? Esto de quiénes son perros muertos no se escucha bonito para nada. Pero vamos a ver por qué decidí poner este título, aunque creo que ya lo infieren por lo que leímos. Pero vamos a ver también por qué Mefiboset se consideraba a sí mismo un perro muerto. Vamos entonces con el primer punto, y sería muy bueno que volviéramos a leer los versículos del 1 al 4. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Dijo entonces: había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo.
El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Siba le respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces él le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Cuando leemos un pasaje como estos, uno podría verse tentado a sacar un mensaje moralista de este pasaje. Y por ejemplo, yo pudiera concluir en algunos puntos acerca de cómo David ha sido bueno y misericordioso con este pobre hombre lisiado. Yo podría decir que nosotros deberíamos hacer lo mismo, que nosotros deberíamos considerar a esas personas que están en necesidad, que sufren problemas, y que nosotros deberíamos compartir de lo mucho o de lo poco que Dios nos ha dado con ellos. Este podría ser mi mensaje en esta mañana. Yo podría decir: hermano, si Dios te ha bendecido, tú puedes bendecir a alguien que está en la situación de Mefiboset. Yo podría decirte, como es mejor dar que recibir, hay que ayudar a ese tipo de personas. Y si yo digo eso, pues no estaría mal del todo, porque de hecho, una de las cosas que nosotros debemos hacer es ser misericordiosos con las personas, es ayudar a los más necesitados. Pero si yo rebajara el mensaje de esta mañana a solamente eso, entonces créanme que sus almas saldrían de este lugar sin ningún beneficio real. Porque sabemos que como cristianos debemos mostrar misericordia a otros. Nosotros hemos sido bendecidos por gracia y por tanto nosotros debemos bendecir a otros por gracia. Pero hay algo más en este mensaje, en esta mañana, y es lo que queremos discutir o lo que queremos hablar. Cuando nosotros miramos este pasaje, hay algo bien interesante, y es que David pregunta por Jonatán. ¿Cuántos saben quién era Jonatán? Era hijo de Saúl y era el mejor amigo de David, ¿cierto? Y de hecho, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 20, más o menos los versículos del 15 al 17, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero hay algo bien interesante, y es que David y Jonatán hacen un pacto. Y este pacto consistía en que cuando Dios eliminara a los enemigos de David, dijo Jonatán, David iba a cuidar a los descendientes de Jonatán. David les iba a cuidar la vida. O sea, Jonatán sabía que el Señor iba a bendecir a David y que el Señor iba a acabar con los enemigos de David. Y por tanto, él le hace esa petición, le hace ese pacto. Un pacto es un compromiso solemne que se hace delante de Dios. Y eso es lo que hacen David y Jonatán. Así que, ¿por quién está preguntando en estos momentos David? ¿Por quién está preguntando? ¿Por el descendiente de quién? De Jonatán, el amigo, ¿cierto? Hasta ahí todo bien, eso es normal, eso es bueno. Qué buen mensaje. Mis hermanos, muchas gracias por venir. Dios los bendiga. No, eso es normal. Ahí no hay nada raro. Sí, se acordó de un amigo muy querido, de hecho su mejor amigo, y él quiere de alguna manera garantizar el bienestar de su descendencia. Pero hay otro punto importante, y es que antes de preguntar por Jonatán, David pregunta por otra persona. ¿Por quién? ¿Él se acuerda de la casa de quién? De Saúl. Bueno, y ahí es donde viene el punto, que Saúl no era amigo de David. De hecho, Saúl fue el hombre que más le amargó la vida a David. Recordemos que Saúl fue el primer rey de Israel, un rey que el pueblo escogió. Y al principio del reinado de Saúl todo iba muy bien. Saúl parecía ser un hombre de carácter, parecía ser un hombre íntegro, inclusive hasta profetizaba. Se hizo con los profetas, había un dicho: Saúl entre los profetas. O sea, un hombre que también recibió de alguna manera una llenura del Espíritu. Profetizó. Saúl, dice la Biblia, que era un hombre grande y fuerte. O sea, era un rey, el rey por excelencia, el que todos miraban y wow, se sorprendían. Dice que sobrepasaba a los de Israel, o sea, que era un hombre alto. Pero los que también hemos leído sabemos que Saúl desobedeció al Señor, que Saúl no hizo las cosas bien delante del Señor. El corazón de Saúl era un corazón rebelde, un corazón que buscaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y por esto Dios desecha a Saúl y en su lugar escoge a David como el rey de Israel. Pero mientras se cumplía la palabra de Dios sobre David, Saúl se enardeció contra David. Saúl se enfureció contra él, y fue tanto que no quedó contento hasta hacer que este pobre muchacho se fuera de Israel. Lo perseguía a muerte. Y lo peor es que cuando ustedes leen se dan cuenta que era tan loco que decía: no, mira, no te voy a perseguir más. Mi hijo David, recordemos que David tuvo la oportunidad de matar a Saúl más de una vez.
Y David le perdonó la vida y Saúl dijo, no, hijo David, ven acá, no te voy a hacer daño, tú has tenido misericordia de mí. Pero apenas se le pasaba eso, otra vez volví y lo perseguía. O sea, Saúl le hizo la vida imposible a David. Pero ¿qué es lo que estamos viendo en esta hora? David recuerda el pacto, se acuerda del pacto y decide buscar al descendiente, no solamente de Jonatán, su mejor amigo, sino de Saúl, su peor enemigo. ¿Usted sabe lo que significaba eso para el tiempo en el que ellos vivían? En el tiempo de los reyes, en el tiempo de los imperios. Eso no pasaba. Eso no pasaba. Si el rey buscaba al descendiente del antiguo rey, era para exterminarlo, para matarlo, porque el rey no podía darse el lujo de tener a uno de los descendientes y aspirantes legítimos al trono. Sabía que eso podía ser contraproducente para él y para su reino. Eso amenazaría la estabilidad del reino de David. Entonces lo más lógico era que David buscara a Mefiboset, pero con la intención ¿de qué? De destruirlo, de quitarlo del camino. Una vez más, Mefiboset tenía sangre real. Mefiboset era descendiente de reyes. Así que por línea lógica, Mefiboset era aspirante al trono. Y ahí estaba David y usa una palabra. Quiero mostrar a Mefiboset, quiero mostrar a la descendencia de Saúl y de Jonatán misericordia de Dios. Y esto es importante para nosotros porque usted dirá, sí, está muy interesante la historia, pero ¿qué tiene que ver eso conmigo? Bueno, eso tiene que ver mucho, demasiado con nosotros. Primero, porque ustedes y yo también somos descendientes de un rey caído. Ese rey caído se llamaba Adán. Y de hecho, al igual que Saúl, que fue el primer rey de Israel, Adán fue el primer rey del mundo. Dios lo había colocado en el paraíso para que él señoreara. Esa palabra señoreara tiene que ver con reinado. Pero, al igual que Saúl, Adán dejó a sus hijos en la muerte y en la ruina, como estaba Mefiboset. Y entonces el Señor levantó un segundo Adán, así como levantó un segundo rey, que es David. ¿Ven el paralelo? ¿Y quiénes éramos nosotros? Enemigos del rey, enemigos naturales del rey. ¿Y qué merecíamos de parte de ese rey? Juicio. Si David actuaba en contra de Mefiboset, lo hacía de una manera legítima. Vuelvo y les digo, eso significaba inestabilidad para su reino, tener al descendiente del rey Saúl ahí. Pero David decidió mostrar misericordia. Usted y yo estamos en este lugar hoy por pura misericordia, porque Dios pudo habernos destruido. Recordemos quiénes éramos. Recordemos nuestro pasado. Saúl persiguió a David. La descendencia de Adán, la descendencia caída, persigue a la simiente del Señor. Y yo no sé ustedes acá cuántos eran perseguidores, pero yo era un perseguidor de la iglesia también. Yo no podía escuchar que nadie se llamaba cristiano. Me daban unas ganas de hacerle maldades. No solo que se llamaba, sino que era cristiano, porque si se llamaba cristiano pero no iba a la iglesia, bien. Si de pronto Cristiano Ronaldo, Cristiano Benavides, bien, normal, conmigo no tenía problema. Pero cuando me decían que era cristiano. Yo no les voy a contar aquí las muchas cosas que yo hice contra cristianos o las maldades que les hacía a los compañeros cristianos de mi salón. Pero en mí, cuando alguien mencionaba Dios, cuando alguien se mencionaba cristiano, era como si me insultaran. Es una cosa fea, es lo que hay en el corazón, nuestra enemistad contra Dios. Y hoy en día verme en un altar predicando es una muestra de la gracia y la misericordia. Yo le decía a mi mamá, antiguamente cuando ella oraba por mí, mi mamá fue la primera que conoció el evangelio. Yo la escuchaba orando. Un día la escuché que estaba clamando para que el Señor me trajera a sus caminos y yo le interrumpí y le dijo, deje de orar por mí, ni crea que algún día usted me va a ver con una Biblia debajo del brazo como esos evangélicos que a los donde usted va. Y no solamente tengo una, tengo varias en mi casa, diferentes versiones. ¿Ve lo que hace el Señor? Yo había levantado mi puño
contra el Dios Todopoderoso. Y mírenme hoy, eso fue lo que hizo. David buscó al descendiente y Dios vino y nos buscó a nosotros. La parte transgredida vino y buscó a los transgresores. Y eso es lo que está haciendo David con diligencia. Buscar a Mefiboset, al descendiente de su enemigo Saúl, al otro heredero al trono. ¿Y qué palabra tan bonita usa? Quiero mostrarle misericordia de Dios. Pensemos en esto. Pensemos en este momento, porque ahorita vamos desarrollando más el tema, el punto. Pero, ¿qué estaba haciendo Mefiboset? ¿Dónde estaba? Estaba en un lugar que ahorita vamos a ver cómo se llamaba y por qué se llamaba así. Pero estaba tranquilo. El muchacho estaba por allá relajado. ¿No era suficiente misericordia eso? Sí. David en estos momentos estaba en la cúspide de su reinado. Había construido ciudades. Era un hombre que se había hecho ya nombre entre las naciones. Había naciones que temían a David. Es más, cuando ustedes leen el contexto, textos anteriores dicen que habían ya naciones que pagaban tributo a David. O sea, David se había hecho de un poderío tremendo. Él pudo haber buscado desde hace mucho tiempo a Mefiboset y matarlo, pasarlo al papayo, como dicen por ahí. Pero miren, hay algo que nos habla del carácter de David y del corazón de David. Porque no solamente era el único de la casa de Saúl Mefiboset que estaba vivo. Dice que había un hombre llamado Siba, que era siervo de Saúl también. Y aún así David lo mandó traer, lo tenía cerca, le había mostrado misericordia. En Cristo tenemos a un rey que tiene misericordia de sus enemigos. Una muestra de eso, estamos aquí sentados. Entonces es esto, David pregunta diligentemente y no solamente se queda contento con, bueno, ¿dónde está? ¿Dónde vive? ¿Hay alguno de la descendencia de Saúl, de Jonatán? Sí, está por allá, en Lodebar. Está en la casa de un tal Maquir, hijo de Amiel. Por allá está. David recuerda el pacto que había hecho con su amado hijo Jonatán. Y yo no sé si ustedes saben, mis hermanos, que nosotros también somos producto de un pacto. ¿Sabían eso? Es un pacto que se llevó a cabo en la eternidad. De hecho, teológicamente este pacto se llama el pacto intratrinitario o pacto eterno de redención. En ese pacto, Dios Padre le da una misión a Dios Hijo y es redimir a un grupo de hombres y mujeres de toda lengua, tribu y nación para que los guarde para sí mismos, para que los cuide para Él. Y al final, como recompensa, el Padre le va a entregar a esas personas. Anderson, ¿pero dónde podemos ver eso? ¿Cómo así? Bueno, miren el lenguaje pactual, por favor, que aparece en Juan capítulo 17, versículos del 5 al 12. Esta es la oración sumo sacerdotal de Cristo. Juan capítulo 17, versículos del 5 al 12. Producto de un pacto, Jonatán y David, nosotros producto de un pacto también entre las tres benditas personas de la Trinidad. Juan capítulo 17, versículos 5 al 12. Permítanme leerlo. Ahora pues, Padre, este es el Señor Jesús que habla y está orando al Padre. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado a ellos. Y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Ahí está el Señor guardándonos, ahí está el Señor guardando su pacto y guardando al pueblo. Y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese.
Y esto debe llenarnos el corazón. Porque si David, un ser humano pecador, tiene la valentía y tiene la integridad de guardar el pacto y de preservar la vida del descendiente de su enemigo, cuánto más Jesús, que el fiel, nos va a guardar a usted y a mí hasta que Cristo venga. ¿Cuánto más nosotros podemos estar tranquilos de que estamos en las manos del Señor, de que estamos protegidos en Él, de que el Señor va a cumplir su pacto? Señor, tú me los diste, dice Cristo al Padre, y yo los he guardado. Y ellos han guardado tu palabra. Ahí está, mis hermanos. Y ahí está la ilustración de esto. Nosotros somos producto de un pacto también. Entonces, ¿qué hace David? Bueno, tráiganlo por favor. Lo quiero conocer. Y de hecho, ese es nuestro segundo punto. Primer punto, el rey misericordioso busca al perro muerto. Segundo punto entonces, el rey misericordioso consuela al perro muerto. Miremos los versículos del 5 al 8 nuevamente, por favor. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él le respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¡Wow! Lo trajeron. Y lo trajeron delante de David. ¿Por qué? Por la condición que tenía. Estaba lisiado. Él no podía venir por sus propias fuerzas ni por sus propias capacidades. Hubo que ir por él. David invirtió para que pudiera ser traído delante de su presencia Mefiboset. Pero ahí estaba delante de él. ¿Se imaginan el miedo que debió haber sentido Mefiboset? Porque miren, hay un dato importante en esto. La amistad de Jonatán y David no era tan pública. De hecho, ellos tenían que esconderse para verse. Muchas veces por la furia que tenía Saúl para con David. Pero la enemistad de Saúl con David sí era de dominio público. Entonces, podemos pensar qué estaba pasando por la mente del pobre Mefiboset. La Biblia nos narra algo interesante sobre Mefiboset, y es por qué está en esa condición de lisiado. En el capítulo 4 del primer libro de Samuel se cuenta que después de que murieron Saúl y Jonatán, de que los filisteos los matan, dice que la noticia llegó allá al pueblo de que los habían matado. Y dice que estaba muy pequeño Mefiboset, y entonces la que lo criaba, la que lo cuidaba, salió corriendo con él para que de pronto no vinieran a buscarlo y también lo mataran a él por ser descendiente del rey. Ella estaba cuidando el linaje, pero con tan mala suerte, si se puede decir, que lo dejó caer y lo lició. ¿Se imaginan ustedes cuando llegaron los hombres de David a buscar a Mefiboset? De pronto la criada diciendo: venga, Mefiboset. No, ya lo que fue. No se dejó llevar ya. Por obvias razones, ¿cierto? Pero imagínense el miedo que sintió este hombre apenas llegaron a buscarlo de la casa de David. Ven, el rey te quiere ver. Eso no fue como la Cenicienta, como los cuentos que el rey me quiere ver. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué mirador! No, yo creo que ¿qué hago? ¿Corro? No. Entonces lo traen delante de David. El imponente rey David. Recuerden de todo el poderío que David había alcanzado. Y ahí estaba, delante de su presencia, el lisiado y el rey, el perro muerto y el rey. Y me encanta la forma en que Mefiboset se acerca a David. Rostro en tierra. Esa actitud de humildad. Esa actitud de temor, claro.
Es un temor muy parecido a lo mejor al que sintió Isaías en el capítulo 6, cuando estaba delante de la gloria de Dios. He aquí soy muerto. A lo mejor es el mismo temor que sintió Pedro después de la pesca milagrosa con Cristo. Aléjate de mí, que soy pecador. Es el temor de estar frente a alguien que sabes que tiene derecho a ejercer juicio sobre ti. Que si te corta la cabeza, lo está haciendo con legitimidad. Que tú eres descendiente de un enemigo. Así que pensemos en el temor y pensemos, ¿será que nosotros entendemos esto? ¿Será que nuestro temor, será que nuestras rodillas tiemblan delante de la presencia del Señor? Esto es importante, mis hermanos. A veces nosotros nos tomamos el tema de la presencia del Señor tan a la ligera. A veces, ven Señor, tu presencia, y sabiendo que esa presencia es tan fuerte que nos puede aniquilar. La santidad de Dios pudiera aniquilarnos. Nosotros somos pecadores. Hay una doctrina errada que se ha metido en el corazón de muchos cristianos y de muchas iglesias. Eres hijo de Dios, eres hijo del Rey, puedes reclamarle lo que sea. Dios tiene que escucharte, Dios tiene que darte lo que tú quieras. Nos estamos olvidando de dónde salimos. Que antes de ser hijos éramos enemigos. Eso lo entendía muy bien Mefiboset. Por eso tenía temor al estar ahí. Además, miren, esto también es interesante. Mefiboset estaba, antes de llegar a la presencia de David, en un lugar llamado Lodebar. Esa palabra Lodebar significa tierra árida o tierra sin palabra o tierra desértica, tierra sin alimento. Muy parecido a donde salimos nosotros, ¿no? ¿Dónde estábamos antes de que el Señor nos llamara? Sin palabra, muriéndonos espiritualmente. No solamente muriéndonos, muertos espiritualmente, en un desierto de este mundo. Así estábamos nosotros. Y fuimos traídos a la presencia del Rey. David, viendo a Mefiboset en esa condición, le dice: no temas, no temas. Piensen en este momento eso. Un descendiente de un rey viviendo en una tierra desértica, de arrimado, viviendo de la misericordia de otro, en casa de Maquir, hijo de Amiel. No era de la descendencia de Saúl, no era de la familia de Saúl. O sea, vivía de la misericordia de otros. De un momento a otro, el dolor y la ruina llegaron a su hogar. ¿Qué más le podía pasar? Estaba lisiado, no podía valerse por sí mismo. ¿Usted sabe lo que significa estar lisiado en este tiempo? En el tiempo bíblico. Porque hoy en día pues parece que no hay limitaciones. Con el avance de la tecnología y eso, ya no hay excusa. Usted ve personas con ciertas discapacidades y trabajando en cualquier cosa, casi cualquier cosa ya. Pero en ese tiempo, tanto una mujer que quedara viuda y aún que quedara sin hijos, o un hombre que quedara huérfano, o una persona que naciera con alguna discapacidad, o que quedara con alguna discapacidad, era condenado ya a la mendicidad, a la ruina. Era visto como una maldición prácticamente. Y para acabar de ajustar, el enemigo de mi abuelo me está haciendo oír delante de él. ¿Se imaginan qué consoladoras sonaron las palabras de David? No temas, Mefiboset. No sé cómo fue su experiencia de conversión. No sé cómo fue cuando el Señor lo trajo delante de su presencia. Y no sé si usted sintió ese temor porque usted se vio a sí mismo y descubrió lo pecador que es. Porque cuando estamos delante de la presencia de Dios es lo primero que vemos: pecado. Vemos cómo somos realmente, nos miramos al espejo de la palabra y estamos desnudos ante el Señor y vemos nada más que pecado. Ahí estaba. ¿Qué podía ver Mefiboset bueno en él? ¿Qué podía ver Mefiboset bueno? Soy un lisiado, ¿para qué voy a servir en el reino? ¿Soldado del rey? ¿Acaso voy a ser uno de los capitanes del ejército del rey? No. ¿Qué puede hacer un lisiado como yo en un reino? Mis hermanos, nosotros no teníamos nada bueno en nosotros para que el Señor nos llamara. No nos llamó ni por nuestra inteligencia, ni por nuestras capacidades, ni por nuestro conocimiento. No, absolutamente no.
Es más, Mefiboset tenía una ventaja sobre nosotros. Él estaba lisiado, nosotros estábamos muertos. ¿Para qué le sirvió un muerto en su casa? Como dijo un teólogo, lo único que nosotros aportamos a nuestra salvación es nuestro pecado. Imagínense, el Señor nos trae riqueza espiritual, vida. Yo le traigo a él pecado. Entonces ahí estaba Mefiboset, temiendo y temblando, pero el Señor le dice: no temas, hoy te voy a dar los bienes de tu abuelo Saúl. Los que pertenecieron a tu abuelo Saúl, te los voy a dar a ti, Mefiboset. A mí. Pero míreme, Señor, soy un perro muerto. Mi hermano, ¿ya reconociste tu condición delante del Señor? ¿Ya reconociste quién eras? ¿Ya te viste a ti mismo? Tú sabes con qué luchas. Tú sabes en qué fallas constantemente. Y tú sabes que aún así el Señor te ha usado y te ha dado grandes promesas. Tú sabes quién eras. Tú sabes dónde estabas y aún así el Señor te ha placido y ha llenado tu vida de paz, de gozo. ¿Ya te diste cuenta de eso? ¿Ya te diste cuenta de la promesa que se te ha hecho? ¿Quién soy yo, Señor? No soy más que un perro muerto. Y me gusta más la respuesta de David. ¿Por qué? Porque David no le respondió nada. Y esto me hace acordar mucho de la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo va donde el padre y le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo, trátame como a uno de tus jornaleros. El padre no le contesta nada. Por allá manda: venga, tráigale un anillo, calzado para sus pies. Y así mismo David no le contesta nada a Mefiboset, simplemente dice: vengan, preparen la mesa. Vengan, organicen las cosas que eran de Saúl para él. Así de buena es la misericordia del Señor. Hay una canción de Jesús Areda, perdóname, Señor. Hay una canción de Marcos Vidal que creo que se llama El Redil. Creo, si no estoy mal. Y hay una parte que dice: he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y dice el milagro, eso, muchas gracias. Y antes de poder hablar de mi pasado, ¿cierto?, me atraviesan sus palabras y su voz. Y lo único que este pastor le dice a esta ovejita en esta canción es: él se alegra tanto de que haya vuelto a casa y tranquilo, no me digas nada, no pienses, descansa, no pasa nada. Es prácticamente la forma como que el Señor calma la ansiedad del corazón. Y esta es la forma que David está calmando la ansiedad del corazón de Mefiboset. No responderle, simplemente pasa del dicho al hecho. Y eso es lo que vamos a ver en nuestro tercer y último punto, titulado, perdonen por acá que me salté un poquito. El Rey misericordioso enaltece al perro muerto. Miren, esto lo leemos de los versículos del 9 al 13, por favor. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra. Tú con tus hijos y tus siervos almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a la mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo el rey: comerás a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. Y estaba lisiado de ambos pies. Miren esto. En un momento su vida cambió. Pasar de ser una persona mendiga, olvidada, en una parte olvidada, en un lugar olvidado, ahora está preparado no solamente para sentarse a la mesa del rey como uno de sus hijos, sino además es devuelto al estatus de príncipe. No, mis hermanos, ya no miren a Mefiboset como un simple lisiado.
ahora es un príncipe. Ahora es un pequeño rey que sirve a otro rey más grande. ¿Y no les parece esto muy concordante con lo que la Biblia nos ha dicho? Pues somos llamados a ser una nación santa de reyes y sacerdotes, los que antes eran perros muertos. Ahora miren, Mefiboset es traído. Ahora Mefiboset tiene sirvientes. ¿Se lo ganó Mefiboset? No, absolutamente no. ¿Nos lo ganamos nosotros? No, absolutamente no. Eso se llama gracia, eso se llama misericordia. Su identidad fue restaurada, así como Cristo ha restaurado nuestra identidad. No, ya no somos hijos del primer Adán. Ahora le pertenecemos al segundo Adán, el Adán perfecto, Cristo. Mefiboset, ya no eres como un hijo de Saúl en la ruina. Ya eres uno de los hijos de David en la mesa. ¿Entendemos nosotros, mis hermanos, a dónde nos ha llevado el Señor? A veces menospreciamos nuestra vida cristiana, menospreciamos nuestra profesión de fe. A veces la ruina, o a veces más bien las circunstancias difíciles que nos rodean, a veces el dolor y todas las cosas que nos pasan en este mundo caído nos impiden ver en realidad dónde estamos. Y la Biblia dice que usted y yo estamos en lugares celestiales con Cristo. Como decía ahorita la hermana en medio de la dirección del servicio, ya no somos ciudadanos de este mundo. Ya no vivimos en Lodebar. Ahora vivimos en la casa del Rey. Y eso es lo que estamos esperando que se cumpla perfectamente. Ahí estaba Mefiboset entonces. Ya estaba sentado como uno de los hijos del rey. Ahora ya no estaba en un lugar desértico. Ahora estaba con un manjar delante de él. Ahora Mefiboset era visto como un príncipe. Qué buena es la misericordia de Dios para con nosotros, mis hermanos. Qué buena es la promesa del Evangelio. Hay unos aspectos que me llaman la atención y quisiera resaltar. Y es que, por un lado, David le devuelve todos los bienes materiales a Mefiboset, todo lo que era de su padre y más. Nosotros tenemos en esto una gran bendición, porque a nosotros no solamente se nos devolvieron los bienes de nuestro primer padre Adán, sino que aún en Cristo más. Aún nosotros tenemos más bendiciones espirituales. Pero saben, a pesar de todo lo que hizo David con Mefiboset, hubo algo que no le pudo devolver. Ven ustedes el texto y es muy interesante como el texto termina. En el versículo 13 dice: y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. Pero miren esto: y estaba lisiado de ambos pies. Eso es como una forma algo grotesca de terminar una historia tan bonita, ¿no? Sí, venía diciendo tantas cosas bonitas como que uno está, uy, sí, amén. Pero recuerda, estás lisiado de los pies. Sí. Estás en la mesa del rey. Pero estás lisiado de los pies. No se nos olvide eso, mis hermanos. Mefiboset no llegó a la mesa por sus propias capacidades. Hermano, no se nos suba el ego. Nosotros no llegamos a Cristo por nuestra espiritualidad. Es que yo ayuno tanto. Mientras estemos en esta carne, en este mundo, todavía estamos lisiados. Todavía luchamos contra el pecado. Todavía le necesitamos. Todavía dependemos. Que no se nos olvide. Sí, estamos vestidos como príncipes. Sí, estamos en la mesa con el rey. Pero dependemos. Dependemos. Que nunca se nos olvide. Y esto también es un contraste bonito, porque por un lado, como les digo, a pesar de que se le devolvió todo a Mefiboset, hubo algo que no se le devolvió, y es precisamente eso: la salud. ¿Qué nos muestra esto? Que David, si bien es una figura de Cristo, no es Cristo. Que David es un
pecador, y de hecho, si usted sigue leyendo unos capítulos más que lo animo, por allá lo vemos embarrándola y feo. Entonces, hay algo superior para nosotros, es que nosotros no fuimos rescatados por un hombre, nosotros fuimos rescatados por el David perfecto, por Jesucristo. Y saben, mis hermanos, va a llegar el momento. Va a llegar el verdadero y glorioso momento en que todos nosotros nos vamos a sentar en la mesa de ese verdadero rey. Entonces allí no se dirá más que Mefiboset estaba lisiado. Allí ya no se dirá que Juanita tenía cáncer. Allí ya no se dirá que Anderson, que Luis, que Carlos, que María, que Tatiana seguían pecando. Allí todo será perfecto. Cuando estemos en la mesa del Rey, todo será gozo. Cuando disfrutemos de los manjares celestiales de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora la identidad de Mefiboset ha sido restaurada. Ahora ya no es un perro muerto. Ahora es un príncipe pequeño que sirve a un rey superior. Ahora ya no eres un perro muerto si estás en Cristo. Ahora eres un pequeño rey que sirve a un rey superior. Ahora eres un sacerdote que puede ministrar delante del Dios Altísimo. Ahora eres un profeta encomendado a llevar la palabra de Dios. Nuestros privilegios llegan por Cristo, por gracia. Pues, hermanos, yo no sé ustedes qué sienten en su corazón al entender esto, al entender de dónde veníamos, de dónde se nos trajo y dónde estamos. Si realmente hemos tenido esa comunión con Dios y ese encuentro personal con Él. Yo no sé si usted entiende la magnitud de esto, que debimos haber perecido, pero que en cambio no solamente se nos perdonó la vida, sino que se nos dio una posición que no esperábamos. Permítanme terminar con algunas conclusiones. Al igual que la descendencia de Saúl, que merecía la ira de parte de David, nosotros merecíamos el justo castigo de Dios porque nos hemos rebelado contra Él. Quizá tú, al igual que yo, de alguna u otra forma, éramos perseguidores de la iglesia, pero ahora, henos aquí, salvos por la gracia y la misericordia de Dios, de Cristo, aquel a quien un día perseguimos. Ese es nuestro buen Dios. Segundo, al igual que Mefiboset, nosotros somos salvos por la gracia, por un pacto. Pero miren, esto no fue cualquier pacto, esto no fue cualquier compromiso. Ese pacto que nos hizo salvos a nosotros se selló con sangre. Y no con cualquier sangre, sino con la sangre de Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios hecho hombre. Así que este es el pacto que debemos valorar siempre. Y esto nos debe hacer ver qué tan importantes somos para el Señor. Nunca nos olvidemos de eso. El mundo no tiene nada que ofrecernos. Habla el corazón de hermanos, de jóvenes quizá que hoy en su corazón están pensando, no me siento ya bien en la iglesia, tan bueno que el mundo disfruta. No, eso es un lodebar. No te rebajes a la condición de un perro muerto siendo príncipe. ¿Cuántos perros muertos quisieran ser príncipes, cierto? Nosotros por gracia lo tenemos. Tenemos este honor. Por último, tercera conclusión. El dolor y las aflicciones momentáneas que estamos viviendo, quizá algunos, no se comparan con la gloria que ha de manifestarse cuando Cristo regrese. Si hoy estás aquí como Mefiboset, viviendo en la desolación, inhabilitado para acercarte a Dios por tu pecado, déjame decirte que Jesús, quien es superior a David, es un rey lleno de misericordia y bondad, y si vienes a Él tendrá misericordia de ti. Él te dará perdón y no te pagará mal por mal. Podrás sentarte a la mesa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aprovecha entonces el privilegio que hoy Dios te da. ¿Qué tal si oramos, mis hermanos? Quisiera que
antes que comenzáramos a orar, pudieras meditar un poco, dejar que esta palabra, esto que hemos hablado hoy, baje a tu corazón. ¿Qué tal si te tomas unos segunditos para meditar en lo que has escuchado hoy? Señor, te damos gracias. Gracias por tu gran bondad. Gracias por tu gran misericordia. Gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque a pesar de quienes éramos y aún de quienes somos, tú has tenido misericordia de nosotros. Gracias, porque a pesar de que yo he sido infiel, tú has sido fiel. Gracias porque a pesar de que yo quizá era, o podrías decirle, hermano, he sido un perseguidor, tú me has buscado, pero con amor y misericordia. Perdónanos, Señor. Perdónanos por las veces que menospreciamos este gran regalo. Perdónanos por las veces que no entendemos la posición en la que nos has puesto. Perdónanos por menospreciar esta obra que has comenzado en nosotros y que creemos que la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Perdónanos. Pero yo te pido hoy que nos avives, que esta palabra haya servido para que nosotros podamos afirmarnos nuevamente en nuestra identidad y estar agradecidos contigo y ver todo lo que has hecho por nosotros. Gracias. Gracias, Señor. Gracias porque hoy tenemos lo que no merecíamos. Gracias porque hoy estamos donde no merecíamos estar. Y todo esto es muestra de tu gracia, bondad, fidelidad y misericordia. Permítenos ser un reflejo de tu gloria al mundo. Permítenos mostrar al mundo tu grandeza a través de nuestra forma de vivir, a través de nuestra forma de pensar. Señor, hoy queremos glorificarte. Gracias. Ya no somos perros muertos. Ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tú levantas al pobre del polvo y del muladar y lo llevas a la mesa de los reyes y lo sientas con los príncipes de tu pueblo. Es lo que dice tu palabra en los Salmos. Y eso es lo que has hecho con nosotros. Nos has levantado del polvo y del muladar. Nos has sacado del lodo de la desesperación y nos has traído de las tinieblas al reino de tu amado Hijo Jesucristo. A ti la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén.